Sandra, Hilda, Elizabeth, eh, Coordinación de Sociales, Teresiano, Elvis. Muy buenas tardes, muy buenas tardes de viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí me acordé de su nombre, Elvis. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el día de ayer? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo les fue? Excelente. Analizamos circunstancias, analizamos, analizamos, ¿qué les digo yo? Analizamos eventos, analizamos sucesos, analizamos, em, no me funciona este mouse, no me funciona el mouse, así que hagámoslo a pelo. Gracias, no funciona. Venga, vamos vamos compartiendo, vamos compartiendo. Ahí creo que se mira mi visual, ¿verdad? Que acá donde estoy está haciendo un solazo. Está haciendo un frío, pero ni el bárbaro. Cuando está haciendo frío, me acuerdas de Cristiano Ronaldo, hermano. Si él pudo, yo puedo. Cuando en una entrevista le hacen a Cristiano Ronaldo que después de los entrenamientos, una de las rutinas que él tenía, una de las rutinas que él tenía es, era después de los entrenamientos una tina llena con agua y hielo, para fortalecerse. Si Cristiano Ronaldo pudo, yo también puedo. Entonces, los ejercicios de ayer, el ejercicio de escucha activa, ¿cómo les fue? Empezamos a aplicar la escucha activa. A ver, los leo mientras tanto. Bueno, sí se me ve perfecto, se me ven mis ojos cafés. Buenas noches. Excelente, con ganas de aprender. Esa es la actitud. Sí, estudiando. Esa es la idea, ¿no? Muy buenas tardes. Silvia, excelente. Empezar a aplicar la escucha activa, analizando creencias. Ahora vamos a analizar otras creencias, vamos a analizar otros patrones que están y que tienen que ver mucho. ¿Sí? Muchas lluvias en Venezuela, Mila. Y mi cabello negro, sí. Pronto vamos a tener el cabello más corto. Ya tengo cita con él. Ya tengo cita con el encargado de ese asunto. Entonces, miren, muchas de las cosas que vimos ayer, ¿sí? O sea, la programación neurolingüística es mágica. No hace magia, ¿por qué? Porque el trabajo necesitamos hacerlo nosotros. Pero sí nos abre un campo bueno, un campo donde hay muchas oportunidades, ¿sí? Que nos ayuden ¿a qué? A conocernos, ¿sí? Porque si nosotros sabemos cómo funcionamos, créame, créamelo, que vamos a empezar a conocernos y vamos a empezar a a cuadrar estas circunstancias que nosotros vemos que ya no resuenan con nosotros, que ya no se actualizan a nuestro presente. Pero nosotros, para poder saber que no se actualizan en nuestro presente, ¿Qué necesitamos tener pendiente? Estar viviendo en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Yo no sé si, o sea, hay nombres que me parecen.
que están, que son familiares, pero no sé si Vianey, por ejemplo, es un nombre que me suena, pero pues, ¿cuántos Vianey? Yo me bajé de la nube pensando que yo era el único William hasta que encontré en un auditorio donde estaba haciendo una capacitación que había ocho William y cuatro de ellos, incluyéndome, eran William Alirio. Sí, cuatro. Dos de ellos eran William Alirio Delgado. O sea, solamente era el apellido y me empezaba a asustar a decirle, papá, ¿usted cuántos hijos tuvo, hermano? Bueno, o somos más de dos. Si nosotros, como seres humanos, cuando nos empezamos a indagar, cuando nos empezamos a conocer, cuando empezamos a mirar en las hojas de nuestro diario, cuando empezamos a revisar acciones, cuando empezamos a revisar conductas, cuando empezamos a revisar pensamientos, cuando empezamos a revisar todos estos filtros y nos damos cuenta que muchos de esto que estamos repitiendo se está presentando y ha sido forjado en nosotros desde hace mucho tiempo, que sí, es claro y es entendible que hace mucho tiempo esa información funcione, pero ahora nosotros estamos repitiendo cosas que no están actualizadas ni para nuestro estilo de vida, ni para nuestro nivel de crecimiento, ni para nuestro nivel de pensamiento, si me hago entender, ni para nuestro nivel de conciencia. Si nosotros estamos repitiendo cosas que aprendimos del pasado, pregunto, ¿dónde estamos viviendo? ¿Dónde estaríamos viviendo nosotros? ¿Sí? Muy bien, en el pasado. ¿Por qué? Porque estaríamos repitiendo cosas que ya hicimos, que vimos que no nos está dando resultados. Bueno, dan resultados, todo da resultado, ¿sí? Pero no da los resultados esperados, ¿verdad? Porque todo da resultados, o sea, todo es causa y efecto. O sea, nada es neutral. Palabras máximas de este gran orador, de este gran maestro Brian Tracy, miren, y ustedes pueden encontrar Em, este, este, este es un curso de video. Ese curso tiene 30 años alrededor, 30 a 35 años. Está alrededor de 1900, si mi memoria no me falla, dice más o menos que fue grabado en 1985, ¿sí? Y una de las primas que hay allí es la ley de causa y efecto. Nada es neutral. Si se hace algo, va a haber un resultado. Si eso que hacemos no está dentro de un protocolo, no se lo hace con el resultado, con el debido cuidado, pues obviamente que los resultados van a ser cuáles. ¿Cómo serían los resultados? ¿Cómo serían los resultados? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo serían los resultados? ¿Sí? Pregunto, o sea, porque resultados va a haber, los resultados van a haber, pero los resultados serían dentro de lo que nosotros esperamos, serían afortunados, serían constructivos, ¿sí? Porque todo es una lección que nosotros podemos entender, pero van a suceder cosas que nosotros de una u otra manera no queremos, ¿cierto? Bueno. Nosotros a través de estas páginas, desde el día lunes hasta hoy, la quinta clase, ¿sí? Total, Antonieta, esa deducción no la había mirado, no la había mirado desde esa perspectiva y es muy puntual. Sí, muy buenas noches para todos, Virginia. Y es muy puntual, necesitamos tener en cuenta eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no proyectamos, no programamos lo que nosotros vamos a hacer, pues obviamente los resultados no van a estar dentro de lo específico que se quiere, ¿sí? Pero hay siempre causa y efecto, ¿sí? Nada es neutral. Lo que nosotros hacemos, analizar y hace esta pregunta.
en ese curso. Se llama La psicología del éxito, Seminario Fénix, es el nombre oficial, ¿sí? Para habla hispana se lo promueve o lo promovieron pues desde entonces como la psicología del éxito, ¿sí? Pero es el Seminario Fénix y es la psicología del logro, se le llama a ese. Y él dice algo que es, pero vea, es algo que nosotros vivimos siempre, 100% día a día, ¿sí? Nada es neutral. Analizar y pensar. ¿Las cosas que estamos haciendo me acercan o me alejan de lo que yo quiero? Si la pregunta es, si no me acerca a lo que yo estoy buscando, lo que yo quiero, pues me están alejando, ¿sí? Pero lo primero que nosotros necesitamos saber es qué queremos. Desde el día lunes nosotros hemos estado mirando diferentes circunstancias que se pueden convertir en situaciones del día a día y que nosotros podemos utilizarla como herramientas para empezar a conocernos. Hablamos de creencias, hablamos de metamodelo, ¿sí? Hablamos de filtros subjetivos, eh, cómo nosotros canalizamos esta información, hablamos del lenguaje, hablamos hablamos, de herramientas que pueden complementar el metamodelo, ¿sí? Todo ¿para qué? Para irnos indagando, ¿sí? Otro de los puntos que vamos a entrar ya iniciando módulo 4, ¿sí? Módulo 4. Si se me están corriendo las diapositivas, pero me voy a regresar. Voy a regresarme porque no estamos viendo. Eh, tenemos pegada una, ahora sí ya se mira, ahora sí ya se movió. Ya las vi. Ahora sí, sí se mira que están corriendo. Sí, perfecto, listo. Otro de los puntos que es importante que lo tengamos en cuenta son las conductas, ¿sí? Porque muchas veces nosotros hablamos sobre niveles de pensamiento, ¿sí? Hablamos sobre tipos de pensamiento, hablamos de creencias, ¿sí? Pero todo esto pues articula que las conductas van a tener o van a salir de una raíz em, de un tipo de pensamiento que tengamos. Y sí, hoy vamos a ver cómo se relaciona. Pregunta, ¿qué creen que sean las conductas? ¿Qué consideran ustedes que son las conductas? Acciones que realiza el ser humano, el comportamiento de las personas. Muy bien. Sí. ¿Qué otra definición podríamos tener? Respuestas a estímulos. Muy interesante, Luis. Muy interesante. Porque los tres están alineados. O sea, los tres están respondiendo la pregunta. ¿Sí? Mi respuesta, su interpretación. Muy bien. Ustedes les recuerdan, incluso hoy, hasta hoy se califica eso. Hasta hoy. ¿Sí? Por lo menos en las instituciones educativas en Colombia, aún hay una casilla para este punto que se llama comportamiento. Cuando nosotros hablamos de conducta, ¿sí? También se lo relaciona con un punto dentro de la directriz colombiana aquí. En el ejército tienen una tarjeta de conducta, ¿sí? Donde se habla del comportamiento. Y uno muchas veces lo deduce o lo podría simplificar en las cosas que se hace bien o mal, ¿sí? Eh, bien o mal. Si es obediente, si hace caso, si le dicen sentado se sienta, si le dicen deme la patica, le da la patica, digo, deme la manito, le da la manito, ¿sí? Entonces, cuando un ser humano tiene esas respuestas ante esos digamos, ante esas solicitudes, ¿cómo se podría calificar el comportamiento de este ser humano? Ujú. Qué otro calificativo tiene? Acorde. ¿Qué otro calificativo tiene? ¿Mm?
Muy bien, que es obediente, que se porta bien. ¿Sí? Él tendría una calificación en una casilla de 10, ¿sí o no? ¿Sí? Porque en el momento, cuando yo estaba en el colegio, la calificación era de 1 a 10. Ahora es de 0 a 5. Bueno, de 1 a 5 porque em, cuando se le pone 0 por no hacer nada a un estudiante, sé que se, se ofende, ¿sí? Es disciplinado, responde a los parámetros establecidos. Muy bien, a los parámetros establecidos. ¿Qué pasaría si este chico, este ser humano, expresa lo que siente? ¿Sí? Expresa lo que siente. O sea, dice lo que siente. Si él en ese momento no está de acuerdo, porque en las circunstancias no lo dan, no está de acuerdo en quedarse callado, no está de acuerdo en quedarse quieto, no está de acuerdo en solamente hacer lo mismo, a este muchacho, ¿cómo lo calificaría? ¿Sí? Muy bien, de rebelde. O dentro de la casilla que le van a colocar, que ¿cómo se está portando? Se porta mal. Por ejemplo, mire, hiperactivo. Esto es algo que nosotros debemos tratarlo con, con mucho cuidado, por ejemplo. Verán, hay una tendencia, y esto es algo que se hablaba, ahorita muchos psicólogos hablan sobre eso. Imagínense, yo estuve hasta finalizando el año 2021, ¿sí? Yo estuve conectado con todo lo que tenía que ver con educación inclusiva. Entre lo que es educación inclusiva, en Colombia no se paraleliza, o sea, se lo trata dentro del orientador escolar, pero no se lo mete en el mismo grupo de un niño que tenga capacidades diferentes o discapacidades que le llaman antes. ¿Sí? Cuando se hablaba que el niño tenía TDAH, ¿sí? Y esto es algo que ya hoy los psicólogos tienen un poco más de cuidado en hacerlo. ¿Por qué? Porque el trastorno de atención y de hiperactividad dice que el chico no tiene la capacidad de concentrarse en una tarea. Entonces, miren, hoy hay psicólogos que hablan, dice que eso es algo que se necesita verificar muy bien. ¿Por qué? Dice, porque si el chico está, ¿sí? El chico está este es otro término que también se lo está tomando, necesidades especiales, neurodivergentes. Em, yo ya pues ya llevo pues ya más de 4 añitos alejado del ambiente, pero sigo hablando con psicólogos y se sigue trabajando lo mismo, porque dentro del paralelo del orientador escolar, incluso del psicólogo escolar. Todo niño que no atiende o tiene dificultades para concentrarse, ya le están diciendo que él tiene TDAH, ¿sí? Y no, entonces miren, dice en resumen, un chico que tiene dificultades de concentrarse en hacer una tarea. Entonces dicen los expertos que ¿por qué un niño que se lo califica, que se le determina que tiene este trastorno, puede jugar por horas sin interrupción en una laptop, en una consola de videojuegos? ¿Sí? Porque es necesario velar y revelar un seguimiento y un diagnóstico a través de un profesional que determine, porque esto es un cuadro que tiene una serie de seguimientos que lleguen a determinar esto, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, si este chico dice lo que siente, tiene la responsabilidad de decir lo que siente. Si él no siente en ese momento que no, porque no está de acuerdo de quedarse callado, de quedarse quieto, de hacer las mismas tareas siempre, que pide que se le, que pide que se le, que,
que se le exija de cierta manera y en su nivel, que no solamente sea lo mismo y repite, a este niño lo más seguro es que lo califiquen que tiene mal comportamiento, ¿sí? Miren, todo lo que ustedes me acaban de decir em, nos devela que es eso, pero yendo más allá, se complementa con lo que ustedes me están compartiendo. Las conductas son el conjunto de acciones que se pueden observar de una persona, ¿sí? Entonces, miren, un punto muy importante del cual ustedes son conscientes, ¿sí? Ya sabemos que son acciones y que son acciones observables de una persona, pero son respuestas de qué? Son respuestas a estímulos, ¿sí? Pero miren, otro punto diferente, o sea, cada respuesta a un estímulo se está definiendo como conducta. Pero una cosa también importante, que esa es la forma, y eso nosotros lo estábamos viendo ayer, esa es la forma como nosotros interactuamos con las personas, interactuamos con el entorno, interactuamos con el medio ambiente, ¿sí? Tenerlo muy en cuenta. Me pasé. Ahora sí ya, ¿sí? Ahora sí ya. Les pido 2 minutos. Yo tengo un mouse, no, ni 2 minutos, menos. Tengo un mouse alámbrico y lo tengo en mi maleta. Regálenme solo 2 minutos. Listo, niños, casi ni me di cuenta que me fui. ¿Listo? Bueno, ahora sí ya, que tengo as bajo la manga y no me acuerdo que siempre lo tengo conmigo. Estas acciones, ¿sí? Estas conductas que son acciones observables de una persona y que es la forma como nosotros interactuamos con el medio ambiente que nos rodea, con nuestro entorno, tiene unas diferenciaciones. Estamos hablando de conductas físicas. Conductas físicas es todo lo que nosotros hacemos visible. Hablar, caminar, gritar, la forma como nos expresamos, ¿sí? La forma como nos expresamos. Pero también hay unas acciones internas. ¿Cómo podríamos definir las acciones internas, muchachos? Muy bien, lo que se siente. ¿Qué otra cosa? Muy bien, lo que se siente, lo que se piensa. Otra circunstancia previa a hablar, caminar, gritar, ¿cuál creen que sea? Estoy en una pastelería, ¿sí? Muy bien, la reacción también, pero verán, estoy en una pastelería, ¿no? Y el dependiente me dice que se le ofrecen, que le puedo ayudar. Entonces yo digo, quiero unos bizcochos para tomar la media tarde con mi esposa. ¿Qué puedo llevar? ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene? Entonces él dice, mire, tenemos unas mini donas, tenemos unos bocadillos de chocolate o tenemos alfajores. Yo me inclino por los alfajores. Si yo me inclino por los alfajores, qué estoy haciendo? ¿Tomando qué? Los alfajores, me dijeron una vez, con el ejemplo. Eso. Estamos escogiendo, ¿sí? Elegir. Cuando nosotros estamos decidiendo, cuando nosotros decidimos, esto también es una acción interna, ¿sí? Son acciones internas. Verán, dentro de este, así como Homero Simpson, pensando en las donas, cuando nosotros tenemos estas decisiones, todo esto nos lleva a los tipos de conducta. Los tipos de conducta son los siguientes. Hay conductas que vienen atadas a la voluntariedad. Cuando se están, cuando se están, cuando están atadas a la voluntariedad, estamos eh, decidiendo o definiendo que están decididas a la voluntad, ¿no? Obviamente. La primera, que son controladas de manera consciente.
Todo lo que nosotros hacemos de manera consciente, ¿sí? Forman parte de este tipo de conducta. Escribir, hablar por teléfono, tomar el espejo, mirar el reloj, mandar un chat, escribir en la agenda, agendar donde sea. Todo este tipo viene con la voluntariedad. Pero también hay otra que no depende de nosotros, ¿sí? Pero está atado con esto, que son las involuntarias. Las involuntarias. Pensar, sentir. Incluso hay decisiones que nosotros podemos tañirlas en las involuntarias. ¿Por qué? Porque se las hacen de manera inconsciente, ¿sí? Podemos pensar brevemente, pero no le colocamos total el foco, ¿sí? Son involuntarias. Dependen más de nuestro sistema nervioso, de las programaciones que tengamos, y eso tiene que ver mucho, 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 incluso en la elección de la ropa que vamos a utilizar. ¿Sí se entiende? ¿Sí, sí soy claro? Otro tipo de conducta es por naturaleza, ¿sí? Hay conductas que son atadas, como estamos hablando de hablar y todas estas circunstancias, ¿sí? Estamos hablando de conductas que vienen del tipo verbal, o sea, todo lo que tenga que ver con el lenguaje hablado y escrito, ¿sí? Era voluntario, dependiendo. Por ejemplo, la pregunta es buena porque ya me la han hecho una vez y voy a hacer el mismo ejemplo para hacerme entender. Verá, em, muchos de nosotros pues tenemos ¿un qué? Tenemos un rublo, ¿no? Por un trabajo. Y uno de los que, de los factores que puede o que regularmente se consulta es, dice que a mí la plata no me alcanza, ¿sí? O la plata no me rinde. Parece mago, dos, tres movimientos y desaparece, ¿sí? Todas estas pueden ser decisiones involuntarias porque no se las tiene en cuenta. Una acción, una conducta involuntaria podría ser como la imagen cuando uno coloca el dedo en una vela, ¿sí? Uno puede tener la decisión de dejar el dedo allí, pero los reflejos biológicos, ¿qué van a hacer, Oriana? Los reflejos biológicos, ¿qué harían? Quitar el dedo, ¿no? Eso es, eso es como, vea, eso es como el niño que le dice a la mamá, le dice, mamá, ¿puedo meter el dedo en la vela? Dice, no, mijo, porque se quema. A los 2 minutos le dice, mamá, ¿puedo meter el dedo en la vela? Y dijo, no, dijo, porque se quema. Y el niño otra vez, mamá, ¿puedo meter el dedo en la vela? No, dijo, porque se quema, mijo. Bueno, a la quinceava ya la mamá la tenía hasta aquí, hasta la tapa. Y le dijo, mamá, ¿puedo meter el dedo en la vela? Dijo, bueno, ya, mijo, métala. Adivinen lo que le dijo el niño. Ah, dijo, para que me queme. Si una persona tiene la voluntad de retener el dinero, ¿sí? Tiene la voluntad de retener el dinero, pero si tiene una simbología del dinero como un problema, él, a pesar que de manera consciente y voluntaria quiera organizarla, quiera administrarla, siempre va a encontrar la manera inconsciente, involuntaria de desaparecerla. Si me hago entender ahora? Siempre va a haber alguito que le hace falta o alguito que de pronto le hace falta o de pronto alguito que podría servir. Ah, estico está bueno, pero quiero estico porque me parece más bonito. ¿Sí me explico? ¿Sí se me escucha? ¿Sí? ¿Sí me explico con lo de la pregunta, Oriana? No sé si me hice entender. No precisamente, no precisamente.
Nosotros podemos creer que nosotros tenemos una decisión, ¿no? Sobre esto, una vocación, una inclinación, pero no precisamente nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos por voluntad. Verán, ¿no? O sea, le voy a contestar la pregunta, le voy a contestar la pregunta porque tiene que ver con biodescodificación, tiene que ver con constelaciones familiares, pero esto lo vemos en otros diplomados, esta pregunta que usted me acaba de hacer. Cuando hay un sistema de creencias en un núcleo familiar, o cuando hay ciertos conflictos eh, hay, donde hay, donde hay ancestros que no han sido valorados, hay ancestros que ya se les ha tipificado en su proyecto sentido, nosotros regularmente vamos a llegar, consciente o inconscientemente, vamos a llegar a repetir o vamos a llegar a equilibrar, ¿sí? A equilibrar. Entonces, muchas de las vocaciones que nosotros que podemos interpretar como voluntarias puede llegar a eso, ¿sí? Si hay ciertas falencias en nuestro clan familiar. ¿Listo? Ah, listo, listo, ya. Bueno, entonces miren, hay otras de naturaleza, las conductas. Lo que hablamos, se ha hablado escrito, perdón, lenguaje escrito o lenguaje hablado. Pero también lo que estábamos hablando, lo que estábamos tomando ayer, ¿sí? Que también tenemos una naturaleza en las conductas que son no verbal. Todos los gestos, las posturas, todo el lenguaje no verbal que podemos tener. Otra de las conductas pueden ser de moralidad o impacto social, ¿sí? Cuando nosotros tenemos conductas prosociales, es toda acción, ¿sí? Voluntariado, que vamos a hacer, no sé, una minga por la comunidad, que están haciendo una, ¿qué? Se están reencontrando para reunir recursos, para ayudar a alguien, todo eso, todo lo que beneficia a otro, se llama una conducta prosocial, ¿sí? El otro es el asocial, que se lo confunde muy fácilmente con otro punto que vamos a mirar a otro, que es una persona que tiene poco interés por las relaciones con las otras personas, ¿sí? No quiere decir que no quiera hacerlo, ¿sí? Sino que tiene poco interés de mezclarse con muchos. Eso es lo que quiero hacer, lo que quiero decir. La otra es la conducta antisocial. La conducta antisocial es la que va en contra de todas las normas sociales. ¿Quién determina las normas sociales? ¿Quién determina las normas sociales? Muy bien, la sociedad. Verán, es que muchas veces una persona que no se asocia muy fácilmente, que no se lo ve involucrado con grupos, muchas veces se le llama erróneamente una persona antisocial. Y eso no es así, para nada, ¿sí? Sino que es una persona que escoge muy bien su núcleo. O sea, no es que no se relacionen, sí se relacionan, pero son muy, muy, muy cuidadosos con quién se relacionan. Por eso no se los ve con mucha gente. ¿Sí? Muchos de nosotros podemos tener conductas de manera intermitente, podemos amanecer hoy bajo muchas circunstancias, empezamos a conocer la importancia la importancia de saber relacionarse. No quiere decir que vayamos a excluir, ¿no? Obviamente, sino que somos personas selectivas y miramos ciertos factores de valor que me pueden aportar más de este grupo que de este grupo. Entonces, como yo ya soy consciente de eso, entonces dígame con quién me voy a mezclar.
¿Con la mayoría o con el 1%? No quiere decir que yo, no, que yo los excluya. Los saludo, los llamo de cuando en vez, se les da mucho chuchú, se sale a comer, se sale a charlar, pero no se les dedica mucho tiempo. O sea, a eso se refiere. Sí, muchos de nosotros podemos, por ejemplo, hay muchas veces en mi vida que yo, después de conocer la importancia de relacionarse, de saberse relacionar, que yo, hay circunstancias que yo tengo una conducta social. Voy a donde tengo que ir, algo lo que tengo que hacer y me regreso. A mí el que no me conoce me toma por engreído, creído, me toma por engreído, creído, me toma por petulante, me toma por soberbio, ¿sí? Sino que son personas que desarrollan un vínculo con un grupo específico, ¿sí? Y muchas veces, como no se relaciona de manera, como de manera plural con todo, se le llama antisocial. Y una persona antisocial es una cosa muy diferente. Cuando estamos hablando de las normas sociales, estamos hablando de las normas que nosotros como sociedad imponemos. Por ejemplo, hago el mismo ejemplo, ¿sí? De pronto, para los que, pero es el más vívido que tengo, ¿sí? Debo reconocerlo. ¿Alguno de ustedes ha mirado la película El Día de Purga? ¿Sí? ¿De qué se trata el Día de Purga? ¿De qué se trata? Sí, bien breve. Eso, muy bien. Es un convenio que hace el grupo, la sociedad, para que en un día la gente haga de todo, lo que quiera, ¿sí? Matar, incluso como si fuera un control de población. Pregunto, ¿en ese día la gente tendría una conducta antisocial? Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? Todo lo que vaya en contra de la norma establecida por un gobierno, una sociedad, un grupo, las decisiones que hayan tomado, ¿sí? Que vaya en contra, pues está yendo en contra de esa norma. Son películas fuertes, pero son películas para entender. Yo he mirado la primera, que es la que me parece buena. ¿Sí? No puedo calificar las demás porque no las he mirado, no he mirado la serie. Pero si es más de lo mismo, pues entonces con una suficiente, ¿sí? Con una suficiente. Entonces, miren, esto nos ayuda a nosotros a dilucidar no, cómo nosotros nos comportamos, ¿sí? Porque todo está atado a nosotros. Nosotros incluso podría llegar momentos de momentos de calentura y furor que podríamos tener un comportamiento antisocial. ¿Cierto o falso? Así como podemos tener una conducta prosocial, podemos tener una tendencia a tener una conducta social, podríamos tener en un momento también una conducta antisocial. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a otro grupo, las de control personal, ¿sí? Las de control personal, que estas son supremamente interesantes. Regularmente son las que cuando hablamos de conducta, es de las que más hablamos o de pronto en las que más nos enfocamos. Son las de control personal determinadas en conductas controladas. Todo lo que nosotros pensamos y reflexionamos. Todo lo que pensamos y reflexionamos y deducimos y analizamos consecuencias a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Todas estas. En todo esto nosotros también podemos tener las anteriores. Y la siguiente, que es donde es la que nosotros podríamos evitar caer haciendo conciencia, donde nosotros podríamos caer analizándonos, indagándonos. ¿Cuál creen que sería si hay una controlada, la otra, ¿cómo sería? ¿Cómo se llamaría? Muy bien, impulsiva. Perfecto, Silvia. Usted está pilosísima. Bueno, todos están pilosísimos. Una conducta impulsiva. Es cuando nosotros reaccionamos sin pensar. ¿Sí? Reaccionamos sin pensar. ¿Cuál es la que nosotros deberíamos propender? A la controlada. ¿Sí?
¿Cuál es la que nosotros deberíamos analizar y hasta cierto punto evitar? La impulsiva. Dentro de las conductas, además de muchos factores que pueden tenerse como agatillarla, ¿sí? Porque recordemos que son acciones que son respuestas a un estímulo. Hay muchos factores que la pueden influir, que pueden influir en las conductas. El uno son los factores biológicos. Esta perspectiva es ¿desde la qué? Desde la ciencia, ¿sí? De las conductas. Podemos mencionar genética, estamos mencionando el sistema nervioso, estaríamos mencionando los mismos niveles hormonales, podríamos estar mencionando las condiciones de salud. ¿Por qué? Porque hay muchas personas dentro de la ciencia tradicional, ¿no? Dentro de la medicina, que podrían estar, que se dice que están genéticamente predispuestas a, ¿sí? Factores de sistema nervioso, incluso los hormonales. Por ejemplo, cuando las damitas están en sus días, pues eh, es mucho, eh, es mucho más sano estar lejitos, pero a la vista, le digo, a mi único y verdadero amor, ¿sí? Y ciertas condiciones de salud. Porque si uno tiene una cierta condición de salud, ¿sí? Y no, uno tiene ciertas condiciones de salud y no sabe gestionar todos los sucesos que vienen con eso, créame que uno tiene ganas de todo menos de hablar con el mundo. ¿Cierto o no? ¿Listo, señora Mila? Con mucho gusto. ¿Sí? Todos estos factores, todo lo que podemos decir, factores biológicos, van a influir en cómo nosotros reaccionamos ante los estímulos. Los otros son los factores psicológicos. Los factores psicológicos que los podemos enumerar desde las emociones, los pensamientos, los aprendizajes que vamos aprendiendo dentro de los sucesos y dentro de las experiencias que vamos teniendo, las motivaciones, al igual que los sentimientos. Todo esto también influye en nuestras conductas, ¿sí? Todo esto también influye mucho en nuestras conductas porque son la forma en la que se expresan a través de ellas. Otro de los factores que debemos tener en cuenta son los factores sociales y culturales. Los factores sociales y culturales son los segundos núcleos en los cuales nosotros recibimos los estímulos por los cuales reaccionamos a través de las conductas, ¿sí? Entre estos nosotros podemos anotar la educación, anotaríamos las normas sociales. Las normas sociales nos van a decir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Los valores culturales, qué está permitido, cómo, hasta dónde, ¿sí? ¿Qué propende, qué no propende? Todo esto también tiene un factor de influencia en nuestras conductas que es muy importante y que hay que tenerlo en cuenta. Los aprendizajes, todo lo que nosotros aprendemos a través de los factores de educación y a factores de entorno. Y la otra son las influencias de familia, amigos, las mismas escuelas, los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también imparten este tipo ¿de qué? De información y se puede decir estímulos eh, que nos llevan a unas conductas. Hay una anécdota no sé si ustedes identifiquen al director Orson Welles, ¿sí? Orson Welles es un director norteamericano, si no estoy mal, de su origen. Eh, él es muy reconocido, ¿por qué? Porque él no va
con la norma típica de guiones y dirección en Hollywood. O sea, él no, él es muy disruptivo en eso, ¿sí? A él se lo reconoce mucho es por una película que se llama El Ciudadano Kane, ¿sí? Que se basa en la vida de William Hearst. Él era un capitalista muy, muy reconocido, que era dueño de periódicos y que dominaba la prensa, sino que una de las anécdotas que nos llevan para graficar este punto, sobre todo con los medios de comunicación, o sea, él quiso promocionar una película que estaba haciendo a través de la radio, que era La Guerra de los Mundos, ¿sí? Que era una invasión extraterrestre y lo hizo a través de la radio en ese entonces, ¿sí? ¿Ustedes creen que, no sé si conozcan la historia, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál fue la conducta? ¿Cuál fue la respuesta al estímulo de la radio cuando empezaron a publicar y a emitir eh, invasión de extraterrestres, la respuesta de los militares? ¿Cuál creen que fue la respuesta de la gente de la población que tenía acceso a la radio en ese entonces? ¿Sí? O sea, fue pánico generalizado en todo el mundo. O sea, bueno, exagero, en todo el mundo no. Pero en toda la zona donde se hizo esa publicidad, donde se quiso hacer esa emisión, mano, la gente estaba catatónica. ¿Sí me hago entender? Estos son histeria colectiva, la gente queriendo salir de las ciudades, ¿sí me hago entender? Hasta que tuvieron que publicar la corrección y decir que todo era ficción, que se trataba de una ¿qué? Se trataba de una promoción de una película que se estaba haciendo, que la gente no pensaba que era publicidad. Hay muchos factores que nosotros podemos incluir. Y yo me voy a pelar de otro, del señor Mel, un creador de contenido, porque se los apunto porque me parece chistoso, ¿sí? Y también me alimento yo busco, o sea, bueno, no busco, sino que también me gusta ver este tipo de información, soy muy selectivo igual con lo que leo y con lo que miro, ¿sí? Sino que dice, él es mexicano, dice, ya se han cumplido 40 años eh, del suceso en que un hombre fue a la playa con su perro, ¿no? Fue a la playa con su perro y, y era el querer llamarlo, pues la gente estaba en la playa, todos en el agua, y el perro entró al mar y él por querer llamarlo, por protegerlo, empezó a llamarlo por su nombre. Dijo, tiburón, tiburón, dijo y se armó el pedo. Punto suspensivo. Lo mismo le sucede, incluso en un espacio tan reducido donde las circunstancias podrían ser un poco más relajadas, ¿sí? Pero estamos hablando de entorno y la influencia que ésta tiene en las conductas con las cuales nosotros intervenimos en el mundo. Hay muchas. Y nos podemos, eh, la hora restante la podemos dibujar con muchas circunstancias y les doy lo que quieras y con estos dos puntos, con estos dos ejemplos que nosotros podemos recordar, muchas circunstancias donde todo lo que hemos hablado ahorita, ¿sí? Se refleja en las conductas para hacer conciencia de cómo influye en esto. ¿Listo? Verán, este es otro punto que nosotros necesitamos tenerlo en cuenta. El lugar donde vivimos, ¿sí? Factores ambientales. El lugar donde vivimos también tiene mucha influencia en cómo nosotros nos comportamos, cuál es nuestra conducta, ¿sí? Las situaciones de estrés,
el mismo clima, el mismo ruido, el mismo espacio. Yo recuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de viajar a la costa, en el clima, allá, vean, yo no vi al primer Nietzsche aburrido, hermano. Eche, todos estaban tan contentos. ¿Dónde están los que les gusta la parranda y el ron? Decía. ¿Sí me hago entender? Todo era 50 barritas, 50.000 pesitos, todo. Pero en cambio, si vamos a los sitios, no sé si les suceda en los lugares desde donde ustedes se conectan y nos hayamos dado cuenta el cambio de conducta de las personas que viven en las zonas más frías, o sea, regularmente son más reservados. El ruido, por ejemplo, el ruido también va a influir con nuestras conductas. El espacio físico va a influir en nuestras conductas. Cada uno de estos factores que hemos visto, ¿sí? Nosotros los podemos ver reflejados en lo que nosotros em, no, en nuestras conductas, pues para hacerlo así, ¿sí? En nuestras conductas. Verán, este cuadrito nos puede llevar a entender el ejemplo de las conductas y sus influencias. Ayudar a un compañero ¿de qué tipo viene a ser? Prosocial y voluntaria, ¿sí? Porque él está tomando la decisión, pero es eh, prosocial y voluntaria. ¿Cuál podría ser la posible influencia? Valores familiares, le enseñaron eso desde pequeño, desarrolla la empatía, se preocupa por el otro de manera genuina, escucha activa, lo que estábamos hablando ayer. Gritar enojado. Gritar enojado, ¿qué puede tener? ¿Qué es un tipo? Impulsiva y antisocial, ¿sí? Porque regularmente, a ver, pregunto aquí. Si nosotros estamos gritando, esto está en contra de la norma social. En ciertos espacios, momentos y circunstancias, nosotros podríamos caer en situaciones antisociales. Sí, sí, tiene toda la razón, Silvio. Pero si no estuviéramos en una cancha, incluso, incluso si estuviéramos en una cancha, el gritar enojado de por sí, eh, reculo lo que digo. Independiente, si estoy gritando enojado, me estoy yendo en contra de una norma, porque desde donde yo me conecto acá, gritar enojado no. Si es de emoción, si es efusivo, si es de celebración, de pronto puede ser aceptable. Pero gritar enojado, así, enojado, enojado, gritar, regularmente no es una no es una conducta que realmente sea bien vista, ¿sí? Pero para el ejemplo, porque sí, dependiendo del entorno, y Silvia tiene toda la razón, ¿sí? Pero como para el ejemplo, si una persona grita enojada, estaría teniendo un tipo de comportamiento, un tipo de conducta impulsiva y antisocial, ¿sí? ¿Qué lo podría generar? ¿Sí? ¿Qué lo podría generar? Podría generar el estrés, podría generarlo la frustración, ¿sí? Que es una emoción, ¿sí? Y lo mismo el enojo, que también sería una gestión de emociones. Estudiar por un examen. ¿Qué tipo de conducta es? Él va a estudiar para el examen. Es voluntaria y controlada, ¿sí? ¿Cuál podría ser la motivación? Una motivación personal, o sea, él quiere hacer las cosas porque está bien para él, ¿sí? O también puede ser una presión de la casa, que necesita estudiar para ese examen. ¿A cuántos de nosotros, cuando en nuestra casa se enteraron que teníamos una prueba, dijeron, no, mijo, a estudiar? Uno medio lo miraba en otra cosa, no, a estudiar porque usted tiene que pasar ese examen.
¿sí? Porque las motivaciones no siempre son internas. Evitar hablar con las personas, ¿sí? Miren, es un tipo de comportamiento social, pero también puede tener influencias. Una persona ansiosa regularmente no se asocia con la gente, ¿sí? Una persona tímida, por ejemplo, yo soy tímido, nadie me cree, no se va a asociar con las personas. Hay factores, incluso el mismo ejemplo que yo les decía, que uno ya mira lo relevante de con quién me asocio. Sí, o sea, sí, salud y todo lo que quiera, pero si yo voy a dedicarle el tiempo, pues bueno, yo ya miro que sea una relación de amistad, que sea recíproca y que crezcamos juntos, ¿sí? Sí me hago entender. Reír por una broma es involuntario y es no verbal. ¿Cuál podría ser la influencia? El estímulo externo, el chiste del tiburón, ¿sí? O el estado de ánimo. Hay personas que son muy efusivas, todo le encuentran chiste, ¿sí? O le miran lo gracioso a las diferentes circunstancias. Está atado a una, está atado a una condición, dicen los psicólogos, ¿no? De quererle ver siempre, pero entre eso y ver que todo mundo llora, pues preferible la segunda, ¿sí? Este cuadro tiene como fin que nosotros miremos cuáles son las conductas, la influencia que tiene, ¿sí? El tipo que tiene para hacerlo entender. No sé si con este ejemplo, con este cuadrito, sea un poco más entendible, entendible cómo es que funcionamos y cómo es que funciona en nosotros, ¿sí? Este va a estar este cuadrito está dentro de esta ayuda dentro de esta presentación de diapositivas, está reposada con el material en la carpeta de apoyo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tenemos alguna inquietud? ¿Todo claro? Perfecto. Listo. Verán, las conductas y las creencias tienen factores muy similares, ¿no? Si nosotros repetimos, evocando la clase en las creencias, si nosotros repetimos una creencia y la seguimos repitiendo y la seguimos repitiendo, se genera ¿un qué? Se genera un patrón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto o falso? Es, ¿sí? Se genera un patrón de creencias. Lo mismo sucede con las conductas. Dar este cojo acá que me está estorbando. Lo mismo sucede con esto, con las conductas, con los patrones de conducta. ¿Qué es un patrón de conducta? Un patrón de conducta es un comportamiento que nosotros tenemos, ¿sí? O que una persona tiene que regularmente lo repite, ¿sí? Que regularmente lo repite, ¿sí? Lo repite y lo repite y lo repite, pero lo repite de acuerdo en muchas y ciertas circunstancias o en ciertas situaciones. Por ejemplo, evitar hablar en público. Evitar hablar en público se vuelve un patrón de conducta. ¿Bajo qué circunstancias puede evitar hablar en público? Puede ser, ¿por qué, por ejemplo, puede evitar hablar en público? Porque se estresa, siente miedo, ¿sí? Es algo que yo lo viví por mucho tiempo. Se estresa, siente miedo. Reaccionar con ira cuando se recibe una crítica. Uno puede hacerlo. Muy bien, Antonieta, puede haber un trauma. Si reacciona con ira cuando recibe una crítica, puede que igual miedo a ser expuesto, puede haber una circunstancia de eh, falta de gestión emocional, incluso postergar tareas importantes.
se convierte en un patrón de conducta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conoce el sentido de de resiliencia, es demasiado relajado. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 lo que usted me dice, muy buen apunte, Lourdes. Eh, las conductas pueden ser adquiridas, ¿sí? Em, ¿Por qué? Porque lo veo en mis pares. Como yo lo veo que está bien que se relaje demasiado, yo pienso que es positivo, que no necesito yo esforzarme tanto, ¿sí? Y lo voy a repetir de manera inconsciente, así como yo puedo decir, no, no creo que sea necesario que yo me mate haciendo esto. Entonces, toma la decisión y y empieza a postergar tareas. Cuando uno posterga tareas, ¿cómo le llaman también? Procrastinación. ¿Sí? Entonces, mire, lo que dice Lourdes. Teniendo en cuenta todo esto, es todo lo que nosotros hacemos como resultado de lo que creemos o lo que pensamos. Sea automático, sea voluntario, ¿sí? Pero está gatillado en lo que nosotros ya estamos creyendo, cómo lo vemos y cómo lo estamos sintiendo. ¿Cómo se forma un patrón de creencias? Un patrón de conducta. Verán, ¿no? Aquí les pido, por favor, que estemos atentos. Voy a cerrar aquí este. ¿Cómo se forma un patrón de conducta? Primero por imitación. Nosotros modelamos lo que vemos. Incluso en nuestra edad adulta, regularmente podremos, si es un sitio nuevo, ¿sí? Si es un sitio nuevo, nosotros llegamos, regularmente vamos a ver por quién guiarnos, quién nos diga qué hacer, cómo hacerlo incluso, ¿sí? El segundo es el refuerzo. ¿Por qué el refuerzo? Las conductas empiezan a forjarse en pro de que se repita, ¿sí? Por ejemplo, mm, si yo digamos que estamos en un plan fit, ¿sí? Estamos cuidando mucho, em, estamos cuidando mucho la alimentación, evitamos los carbohidratos refinados y evocamos a los carbohidratos que sean, ¿cómo le llaman esto? Carbohidratos complejos, que no se asimilen tan inmediato en el cuerpo. Y supongamos que fui a visitar a alguien y me dio un café o un chocolate con ¿con un qué? Con un pastel, con una taja de pastel. Sí, pues yo me la como, ¿no? O sea, pues no voy a despreciar. Una vez, solo una vez, ¿no? Ese día, no más. Al otro día yo vuelvo a hacer pues, al plan que estaba haciendo. Pues estoy en mi entorno, estoy en la situación donde yo puedo controlar ciertos factores. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasaría? ¿Me voy a engordar? ¿Voy a volver a subir los 5 kilos que ya bajé por una vez? ¿Voy a volver a recaer al otro día? Estoy en el entorno donde yo puedo controlar ciertos factores, ¿sí? Porque yo he mirado personas que quieren adelgazar, o sea, que quieren bajar de peso, porque adelgazar es que quieren bajar de peso, pero pues siguen comiendo afuera, siguen con las tiqueteras, comidas en restaurantes. Yo no controlo con qué es que lo hacen, o sea, yo vuelvo a mi factor, no pasa nada, ¿sí me hago entender? No pasa nada, no pasa nada. Si yo fortalezco, si yo sé que es un día, fui a visitar a alguien y intención positiva, quiso brindarme, estar bien atendido y me ofreció de lo más rico que tenía allí, chocolate con pastel, ¿sí? La cuestión es, Silvia, que tiene mucha razón, nosotros podemos sentir que estamos fallando.
Pero entonces es una cuestión de una gestión emocional donde nosotros tenemos que ver que la disciplina no quiere decir que uno sea totalmente tenso y vertical, ¿sí? Pero si yo lo hago una vez y soy consciente de eso, al día siguiente estoy volviendo a mi rutina, a mi plan, pues no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no estoy reforzando la conducta, la acción que hice, ¿sí? Si yo lo refuerzo y no soy consciente y al otro día me dejo ganar por la tentación y me voy a comprar otro pastelito, pues hermano, ahí sí es otra cosa. Otro punto, imitamos, reforzamos y hay un condicionamiento emocional. ¿Sí? Condicionamiento emocional, ¿por qué? Porque nosotros evitamos el dolor y buscamos el placer. Sí, bueno, nosotros no. Nuestra mente evita el dolor y buscamos el placer. Si nosotros estamos teniendo un patrón de conducta que nosotros sabemos que no nos lleva, sobre todo sobre lo del pastel que le estaba mencionando, ¿qué es más fácil? ¿Qué más gratificante? Qué más es placentero entre mi decisión de seguir la dieta para bajar de peso o caer en el pastel? ¿Qué es más probable que hagamos si no tenemos en cuenta el condicionamiento emocional? ¿Ustedes qué opinan? Se las cambio. Yo tuve una situación en la que, pues, me da miedo hablar en público, ¿sí? Refuerzo yo la conducta, evito hablar en público, ¿sí? El condicionamiento emocional, ¿cuál es? Si se dice que se está evitando ¿el dolor qué sería? El dolor sería el rechazo, el dolor sería el miedo, ¿sí? El dolor sería la vergüenza que puedo pasar si me equivoco, el error de pronto, que cometa un error, un traspiés, ¿sí? Ese sería el dolor. Entonces, para evitar el dolor, ¿sí? ¿Qué necesito? O sea, ¿cuál sería el placer? Perdón, no. Esas serían las situaciones de dolor. Si va a buscar el dolor, cuál sería la situación de placer? Sigo evitando hablar en público. ¿Qué es lo único que me aleja de todo ese panorama? ¿Qué es lo que me aleja de toda esa situación o de todos esos factores? Pues no hacerlo, no hablar en público. ¿Sí? Estaría evitando hacerlo. Entonces, miren, a eso se refiere con el condicionamiento emocional. El cuarto paso, ¿sí? El cuarto paso es crear el hábito. ¿Recuerdan cuando hablamos nosotros sobre el modelo de comportamiento al principio? Cuando hay conductas que se repiten, formamos un hábito, se vuelve un hábito hablar en público. Y eso es total, o sea, y eso me pasaba a mí, donde sea, o sea, yo hablaba en público era porque tocaba. ¿Y cuándo tocaba? Cuando tocaba dar clases. Fuera de ese escenario, necesitaban oradores para multiplicar una información que llegó de la Secretaría de Educación. Yo sí, antes me iba. ¿Sí me hago entender? Porque el hábito que está haciendo, está repitiendo sin reflexionar, ¿sí? Sin reflexionar, o sea, cuáles son los factores que me siguen atando a este miedo, que me siguen atando a este trauma, y yo no trabajo en eso, o sea, lo estoy haciendo de forma automática, ¿sí? Allí se forma el patrón. ¿Por qué no lo reconozco? No reconozco cuáles son cuáles son las circunstancias, cuáles son los motivos, ¿sí? O sea, no estoy indagando. No quiero reconocerlo, no lo quiero ver. Y hasta que yo no lo vea, voy a seguir evitando las situaciones donde tenga que hablar en público. Eso se los digo y se los digo por experiencia, me volví el hacha para hacer eso. Incluso cuando yo estaba en el colegio y yo miraba
que se reunían los dos coordinadores, que llegaban los coordinadores, estoy hablando del coordinador académico y el coordinador de disciplina, ¿sí? Haciendo antesala y mencionando al rector o la rectora, sabía que iban a pedir eso. Yo pedía momento para el baño y no volvía. Entonces, miren, si no lo reconocemos, ¿cómo lo soltamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Sí? Verán, nosotros ya sabemos que hay patrones de creencias y sabemos que hay patrones de conducta. Miren cómo se forman los dos, ¿sí? Miren cómo se forman los dos. Tanto el patrón de conducta como el patrón de creencias, ¿sí? Un patrón de creencias, ¿cómo se forma? Primero, tiene que haber una experiencia significativa, o sea, tiene que haber algo que tiene significancia para este ser humano. Hay una interpretación personal, ¿sí? Tiene impacto negativo, sea positivo o sea negativo, ¿sí? El sistema nervioso lo va a tener en cuenta y lo va a recordar y lo va a acercar a todas las situaciones y lo va em, a ver, nos va a acercar o nos va a alejar a lo similar para hacerme entender, ¿sí? Luego viene una repetición o viene el refuerzo que estábamos hablando. Luego generalizamos. O sea, que esto que nos pasa tiene una interpretación personal, lo estoy repitiendo y lo generalizo. ¿Qué quiere decir que lo generalizo? Que lo expando a otras áreas, a otras experiencias. Y allí se forma el patrón. ¿Cómo se forma el patrón de conducta? Hay una imitación, estamos reforzando, estamos teniendo una condición, un condicionamiento emocional y estamos hablando de un hábito, o sea, que se forja un hábito. Pregunto, ¿sí? Pregunto. Entre estos dos cuadros hay muchas que son similares, ¿no? Van a trabajarse de manera paralela, por lo que podemos ver. Pero entre cómo se forma un patrón de creencias y cómo se forma un patrón de conducta, ¿cuál es lo más representativo? ¿Qué es lo que más se destaca? ¿Sí? O sea, ¿qué punto de estos, entre experiencia significativa, la interpretación personal, la repetición y refuerzo, la generalización y la formación del patrón, podemos identificarlo en cómo se forma un patrón de conducta? ¿Sí? Eh, yo puedo decir que todos, pero hay factores, hay puntos que se van a mirar muy, muy, muy frecuente en los dos. ¿Cuáles viene a ser? ¿Cuál creen que viene a ser? ¿Sí? Muy bien. El condicionamiento físico, la experiencia, el refuerzo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿Qué otro se lo ve parecido o demasiado, demasiado igual? Ya tenemos los dos. Muy bien. Verán. O sea, ¿a qué les traigo a colación esta pregunta? ¿Sí? Nosotros podemos imitar a través de una experiencia significativa. Imitar también, perfecto. Verán. Recordemos los dos ejemplos que hicimos, lo del pastelito y recordemos lo de hablar en público, ¿sí? Lo de hablar en público. Condicionamiento emocional. Verán, ¿no? Para tenerse en cuenta. Nosotros podemos tener una experiencia significativa, ¿sí? Lo mismo nosotros podemos imitar. Nosotros también podemos tener una interpretación personal. Al igual también podemos tener repetición y refuerzo. Del otro lado también tenemos refuerzo. La generalización es un factor em, que, que lo encontramos en las creencias y la formación del patrón como resultado. Si nosotros hacemos un paralelo entre los dos, tenemos dos factores que se van a confluir, que son la repetición y el refuerzo en los dos, ¿no? Así como ustedes estaban agregando. Pero la interpretación personal y el condicionamiento emocional son dos factores que marcan la pauta de que esto se forme. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una experiencia significativa,
pero que no tiene un impacto emocional positivo. Perdón, ni positivo ni negativo, ¿sí? Una experiencia que no tiene ningún tipo de condicionamiento. Me permea de alguna manera en que yo vaya a desarrollar una creencia. Lo mismo, muy bien, Silvia, lo mismo con los patrones de conducta. Yo puedo imitar, yo puedo estar repitiendo eso, pero, y lo puedo estar reforzando incluso, lo puedo estar repitiendo, pero de verdad no, o sea, no me marca, o sea, no fluye en mí. Y si no fluye en mí, lo voy a dejar de hacer, eso es fijo, ¿sí? Si yo lo dejo de hacer, ¿se formaría un patrón en mí? ¿Se marcaría un hábito? Los dos puntos que nosotros necesitamos que tener en cuenta, tanto en cómo se forja un patrón de creencias y cómo se forma un patrón de conducta, es el impacto emocional, ¿sí? El impacto emocional. Esto miremoslo desde nosotros, ¿no? Miremoslo desde nosotros porque nosotros no podríamos decir, o sea, expandirlo a los demás si nosotros no lo entendemos, no lo practicamos y no lo hacemos parte de nosotros, porque sería una acción inconsciente. ¿Sí me hago entender? El impacto emocional. Tengamos mucho cuidado con el impacto emocional. Si nosotros entendemos que el impacto emocional es la piedra angular, es la raíz en el que se pueden empezar a formar patrones de conducta y patrones de creencias, vamos a tener mucho cuidado, mucho ojo en todo lo que repetimos y en todas las experiencias. Si yo tengo una experiencia mala, porque he tenido varias, muchas, ¿sí? Si yo tengo una experiencia mala, una experiencia negativa, no digamos mala, ni bueno ni malo es, o sea, ¿es positivo o es negativo? ¿Sí? Em, Corrijo mis palabras. Si yo tengo una experiencia negativa, ¿sí? Y yo analizo, no, esta situación me enseña a aprender, me enseña, yo la reencuadro. Ahorita más tarde vamos a hablar de esto. Sí, yo la reencuadro. Yo la trabajo y digo, bueno, esta situación sucedió esto, me enseña, ¿qué me enseña? ¿Qué me enseña? Me enseña, me deja estas enseñanzas. Como dice el pastor Dante Gebel, no soy cristiano, o sea, me gusta escucharlo a él porque me encanta la didáctica, me encanta su oratoria, me gusta cómo, cómo, cómo llama audiencia, o sea, yo lo escucho a él hace ratico, cuando recién se empezaba a ver en el YouTube. Y era una persona que llenaba estadios solamente con faxes y correos electrónicos, ¿sí? Y ¿sabe qué es lo más gratificante? Que la población que más lo escucha, y es ahora, ¿no? Pero ya hace muchos años que él confluía, por eso lo llamaban pastor de jóvenes, eran muchachos. Entonces dice, miren, la enseñanza y la experiencia funcionan de diferentes maneras, dice Dante Gebel. Dice, mire, la, expe- la sabiduría, la sabiduría le dice, cuidado barranco, le pone una cerca, un letrero grandote y le dice, no pase, ¿no? No pase. En cambio que la experiencia, dice Dante Gebel, la experiencia le lleva flores al hospital. De esa misma manera funciona el impacto emocional. Si nosotros tenemos cuidado de hacer herramientas, de trabajar y de encontrarle la intención positiva a todo lo que nos pasa, si le vamos a poner un impacto emocional, coloquémosle un impacto emocional positivo. Si vamos a repetir y si vamos a reforzar y si vamos a forjar hábitos, pues que nos ayuden a forjar hábitos de crecimiento, hábitos de sabiduría, ¿sí? Hábitos de transformarnos en la mejor versión de nosotros. Este es un cuadrito que nos puede ayudar.
Bueno, nos va a condensar lo que estábamos viendo, ¿sí? El patrón de conductas y el patrón de creencias. El aspecto, ¿cuál es la naturaleza? La naturaleza, la formación, em, cómo podría ser y el cambio, ¿sí? El de creencias, la naturaleza que es mental, emocional. Las conductas son físicas y observables. ¿Cómo se forman las creencias? A través de la experiencia y la interpretación. Las conductas se repiten y al repetirse se forman hábitos y esto tiene consecuencias. Las creencias pueden ser inconscientes o pueden ser conscientes, pero las conductas se pueden formar en automáticas o voluntarias. El cambio, las creencias, ¿cómo nosotros podemos cambiar? Requiere cuestionamiento y reflexión para que nosotros hagamos este cambio en las creencias. Si nosotros queremos hacer el cambio en las conductas, requiere de conciencia y práctica, ¿sí? Conciencia y práctica. Ustedes han escuchado, ustedes han escuchado la teoría de 21 días para forjar o cambiar un hábito, ¿sí? ¿Qué nos evoca los 21 días? ¿Qué nos evoca de los 21 días? Ahorita le contesto, Silvia. ¿Qué nos evoca? Nos evoca repetición y constancia. Repetición y constancia para cambiar. Y así nosotros cambiamos la conducta, con repetición y constancia. Necesitamos perseverar, necesitamos ser prácticos, necesitamos tener una conciencia de qué, de una conciencia de repetir. ¿Por qué? Porque es la forma en la que el cerebro va a habilitar la sinapsis neuronal. O sea, las sinapsis son las conexiones entre neuronas para forjar y que esto se vuelva un programa. ¿Sí me hago entender? Y volviendo con la pregunta de Silvia. Sí y no. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta de Silvia? Dice, ¿es verdad eso de los 21 días? Sí y no. Verán, ¿por qué sí y no? La visión de los 21 días es una visión que se la maneja y se la trabaja desde la, desde el desarrollo personal, ¿sí? Desde el desarrollo personal. Verán, la fuente de la cual yo he visto como la más certera, porque he encontrado varias, ¿sí? Pero la fuente que más yo le encuentro lógica, es la de Brian Tracy en la psicología del logro, ¿sí? ¿Por qué se dice 21 días para forjar un nuevo hábito, una nueva conducta? Incluso eso a uno le cambia. Incluso le cambia. Nosotros haciendo conciencia, cuestionando y reflexionando, ¿sí? Nosotros, incluso en un tiempo proyectado de 21 días, incluso nosotros terminamos cambiando nuestra manera de pensar, porque hay una nueva sinapsis neuronal que nos ayuda a seguir pensando igual. Sí, créanme, cuando yo decía yo no me varo, a mí nada me queda grande, yo los primeros días no me la creía, pero seguía diciéndole. Y ahorita, imagínense, yo digo yo no me varo, ¿sí? La palabra no, eso es algo que lo vemos también en otro diplomado, pero la palabra no no es no es una palabra asimilada por el inconsciente, o sea, no la reconoce. ¿Sí? Si yo digo, si no se reconoce la palabra no, yo digo, yo no me varo, quitémosle la no, dice, ¿qué palabras sí estarían activas? Yo no me varo. Quitémosle el no, ¿qué dice? Yo no me varo. Si le quito el no, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Qué es vararse? ¿Qué es vararse? Vararse es no solucionar, vararse es no salir del impasse, vararse es estancarse, vararse es bloquearse, ¿sí? Miren, yo trabajé tanto esto de decir que yo no me varo, que mi cerebro apenas yo digo yo no me varo y empieza a buscar soluciones.
el coco. Empieza a buscar soluciones. Ni se concentra en la palabra no. ¿Sí? Vea, y es algo que lo repetí porque yo, créame, yo tenía un concepto bajo de mí. Autoestima cero. Yo no creía en mí. Yo no creía en mí. ¿Usted cree que voy a creer en alguien? ¿Sí? Bajo en cero. ¿Sí? No, es una ley del inconsciente. No entiende la palabra no. No reconoce la palabra no. Si yo digo, no quiero tener problemas económicos, está pidiendo es lo contrario. ¿Sí? Si yo digo, quiero ser una persona solvente, seré una persona más responsable con el dinero, seré una persona que reconoce la energía del dinero y que me aporta a mí y a mi desarrollo, es otro cuento, es otra cosa, ¿sí? El inconsciente no reconoce la palabra, ¿no? Si uno dice, no quiero ponerme nervioso, se articulan las palabras habilitadas, fuera de la palabra no. Se va a poner nervioso. ¿Cuál va a ser su respuesta? Por eso les digo, estos son páginas de otro diplomado, pero para contestar la pregunta, porque la pregunta va dirigida a lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál va a ser la respuesta del cuerpo? Ansiedad, nerviosismo, ¿sí? No va a estar tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con todos los factores que nosotros podríamos poner aquí en este ejemplo. ¿Sí me hago entender? Miren, los 21 días se lo basa en que una gallina necesita 21 días. O sea, una gallina, dice Brian Tracy, una gallina que tiene el tamaño del cerebro de un chícharo, de una arveja, que es un cerebro pequeñito, ¿sí? Se sienta por 21 días a empollar un huevo. Se sienta por 21 días. O sea, no hace otra tarea más que sentarse a empollar un huevo, ¿sí? ¿Cómo no se puede pedir a un ser humano que tiene un cerebro 30 veces más grande, que tiene millones de neuronas, que puede hablar, puede bailar, puede caminar, ¿sí? Ha construido cosas, ha hecho grandes obras de construcción, ingeniería, en la industria, en la tecnología, que pueda dedicarse 21 días a cambiar algo, ¿sí? Esa es la visión desde el desarrollo personal. Créame, hay muchas, pero a mi criterio, dentro de la que más le miro yo lógica es esa. Dentro del punto de vista de las neurociencias, ¿sí? Depende, depende. Nosotros podemos evocar a 21 días, ¿sí? A 21 días. Nosotros podemos hacerlo. Yo he hecho muchos cambios en 21 días. Pero que sí es necesario que sean 21 días. Si por ejemplo, hicimos 19 días y al día 20 se nos olvidó, pues ya, paila. O sea, hay que volver a empezar. Ser consciente y hay que volver a empezar. ¿Qué dice la visión de las neurociencias? Que un hábito podría tomar un poco más de 21 días, ¿sí? 21 días estamos hablando casi 30 días, ¿no? Pero por 21 días. ¿Por qué? Dice, porque si yo lo que quiero es cambiar un hábito, necesito desforjar otro. Entonces podría necesitarse un poquito más de tiempo. Pero, pero, yo aquí les apunto y si no lo conocen, anótenlo. Aquí les apunto ley de Parkinson. ¿Conocen la ley de Parkinson? ¿Quién sí, quién no? Silvia no lo conoce. ¿Quién más no conoce la ley de Parkinson? Recordemos el tipo de qué, los tipos de conducta, ¿sí? Recordemos los tipos de conducta. Ley de Parkinson, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de conducta que dependen de nosotros? Control personal. La ley de Parkinson dice, toda tarea tardará el tiempo que le dediques. Palabras más, palabras menos.
no soy textual, pero esa es la ley. Si nosotros le dedicamos el suficiente tiempo a cambiar un hábito, a cambiar un patrón, una creencia, con conciencia, con reflexión, con cuestionamiento, con práctica, ¿sí? Lo vamos a hacer, incluso en menos de 21 días. Yo lo he mirado en mucha, no en mí, yo debo reconocerlo. A mí, incluso a mí, miren, a mí me tomó 2 años pasado haciendo conciencia, reflexionamiento, con la práctica, cuestionándome, leyendo, porque yo empecé a dejar de fumar leyendo un libro que hablaba de hábitos. Me tomó cerca de 2 años, no, más de 2 años me tomó a mí, más de 2 años me tomó, ¿sí? Pero es ley de Parkinson. Yo analizando, había días que a veces recaía mientras estaba en ese proceso, recaí. Entonces, obviamente, pues no le estaba colocando total empeño, porque sé de primera mano, por eso les digo incluso de menos, mi papá fue un fumador de más de 30 años y dejó el cigarrillo en un día. El día que aquí en Colombia se programó el Día del No al Fumador por el presidente de ese entonces, Virgilio Barco. Dijo, no fumo más. Botó la cajetilla. Todos estábamos ahí, estaba mi papá, perdón, estaba mi mamá, estaba mi hermano, estaba yo. Botó la cajetilla y archivó, vació el combustible de un encendedor de gasolina, ¿sí? Incluso yo con ese andaba para, para fumar, ¿sí? Lo tenía refundido y yo lo encontré. Le vació ese y lo archivó. Dijo, no fumo más. Ya me imagino que debe haber caído, me imaginaba yo. Y hablando con él, dijo, no, no volví a fumar más. Me daban ganas, dijo. Pero me comí un bombón o algún dulce. En ese entonces se miraba mucho estos de melcocha, bombones de melcocha, de dulce, es que no sé cómo, de panela con maní. Y no, dice, no, yo no volví a fumar. Dijo, yo dejé un día y no volví a fumar. ¿Sí? En mí no, a mí me tomó más de 2 años, cerca de 2 años y medio dejar de fumar, hacer conciencia. Incluso después de los 2 años y medio, cuando yo estaba trabajando, yo les decía, yo les decía, se ponían a fumar, le digo, si era tan amable, pues no fumar enfrente mío. Decía, profe, ¿le molesta? No, le digo, me da ganas. Me da ganas. Los patrones de conducta y los patrones de creencia. Necesitamos entender, miren, que aunque no se forman de la misma manera, se vinculan de manera estrecha. Si una creencia no es funcional, va a generar una conducta de la misma forma. Si yo pienso que, si yo pienso que esforzarme no es necesario, o pienso que el trabajo duro, ¿sí? El trabajo duro es trabajar de sol a sol, en lo que caiga, en lo que salga, como me paguen. Que si me pagan poquito, lo importante es trabajar. Si yo pienso que los logros los hago es trabajando duro, sudando petróleo, pues va a traer una conducta limitante. ¿Sí me explico, no? ¿Sí me explico o no me explico? Para que nosotros cambiemos, en serio, en serio. Por eso requiere de reflexión, requiere de cuestionamiento, recuerde de práctica. Para que nosotros cambiemos un patrón de conducta de raíz, muchas veces nosotros tenemos que trascender a lo más profundo. Necesitamos evocar, encontrar, identificar, hacer un camino al inconsciente, ¿sí? De desvelar y darle luz a cuál es la creencia que lo soporta, ¿sí? La creencia que lo soporta. Yo, ¿qué necesité para entrar, para dejar de fumar? Saber, que era un mal hábito. ¿Qué lo soportaba? Yo empecé a evocar, porque yo empecé a fumar a los 14 años, ¿sí? Y esto es algo muy generalizado y ya se conoce, incluso de los profesionales de la salud mental lo saben,
que un chico a los 14 años fuma es para hacerse grande, para verse grande, ¿sí? Un niño de 14 años. Yo eso es lo que quería, sentirme grande. Y como el grupo con el que andaba fumaban, sentirme aceptado en ese espacio. Necesitaba entender eso, necesitaba ver eso, necesitaba darle luz a esa creencia y quitarle sustento, quitarle fuerza, quitarle pie, quitarle apoyo, ¿sí? Yo estaba en un proceso de crecimiento, en un proceso de exploración, y sí, o sea, tomé decisiones que no, hasta ahora, y yo hago, y yo soy muy sincero, muchas de las decisiones que pude haber tomado y los hice, no me enorgullecen, de las cuales he aprendido mucho, pero no me identifican. Necesitamos encontrar esto para hacer, para quitarle peso a esto que lo ata y que lo ancla. Bueno, vamos a hacer en estos minuticos que nos quedan de antes de llegar a las 8. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? O sea, les voy a describir este ejercicio para que nosotros el día de mañana continuamos con el resto de este tema. Ah, no, el lunes. Pero, pero para que lo analicemos en este fin de semana, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio para identificar patrones de conducta. Yo sé que les va a ser tan útil como los otros. Igual de práctico, ¿qué requiere? Requiere espacio, que requiere un tiempo para nosotros, que nosotros reflexionemos. Bueno, vamos a elegir un área de nuestra vida, o sea, vamos a pensar en una área en específica que nosotros queramos entender cuáles son las preguntas. ¿Sí? Las conductas. Pueden ser relaciones personales, puede ser trabajo, puede ser estudio, puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Manejar emociones, hábitos de salud, muchas veces la compulsión por comer, incluso he visto compulsión por ejercicio. No sé, habilidades para comunicarnos con otro. Bueno, ustedes escojan qué área quieren en específico entender cómo es que nos comportamos. Bueno, vamos a observar la situación, vamos a ver la situación recurrente. Vamos a recordar una situación, un momento que se repita con frecuencia, ¿sí? Pero recordemos, es un área, o sea, no es todas, o sea, es una, ¿sí? ¿Cómo se come un elefante? Dicen en la India, les enseñan a los niños, ¿cómo se come un elefante? ¿Cómo se come un elefante? Yo sé que todos queremos solucionar muchas cosas a la vez. Pero ¿cómo se come un elefante? ¿Saben cómo se come un elefante? Muy bien, Liliana. Por partes, por pedazos. Entonces empecemos por el primer pedazo. ¿Les parece? Empecemos por el primer bocado. Vamos a recordar una situación que regularmente se repita, que tenga una frecuencia en que se haga, ¿sí? Cuando me siento frustrado, ¿sí? O sea, lo vamos a tener, vamos a poner unos ejemplos. ¿Cómo solemos actuar? Cuando me siento frustrado en el trabajo, cuando alguien me critica o cuando tengo que hablar en público. Vamos a recordar la situación que se repite. Vamos a describir con detalle, ¿sí? Vamos a describir con detalle cuál es la conducta, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces exactamente? Las acciones visibles. ¿Qué piensas en ese momento? O sea, todos los pensamientos que nos revuelven y dan vueltas en la cabeza. ¿Qué sentimos? Emociones predominantes, pongámosle nombre. Aprendamos a identificar cómo nos sentimos. Siento miedo, siento ira, frustración, siento ansiedad. ¿Cómo reaccionamos con los demás? Perdón, ¿cómo reaccionan los demás a tu conducta? O sea, ¿cómo los demás responden a cómo yo estoy respondiendo al estímulo? ¿Cuál suele ser el resultado? Vamos a identificar la conducta voluntaria e involuntaria. Verán. ¿La realizas conscientemente o es automática? O sea, nosotros lo hacemos, lo respondemos de manera consciente o solo responde o solo pasa. ¿Podemos decidir cambiarla en ese momento?
Vamos a notar los posibles desencadenantes. Piensa qué cosas disparan esta conducta, qué lo gatilla, qué pasaba justo antes, una palabra, una situación, una emoción, algo. ¿De dónde y con quién estás? Identificar nuestro entorno. ¿Qué pensamientos o creencias aparecen? Vamos a reflexionar sobre el impacto, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de reflexionar sobre el impacto, es analizar si me ayuda o no me ayuda. ¿Esa conducta me ayuda o esa conducta te ayuda o te limita? ¿Qué te gustaría cambiar o mantener de lo que estamos haciendo? Importante, nosotros al hacer esto y escribirlo y reconocerlo, nos vamos a dar cuenta cómo nos comportamos. Muchos de las respuestas conductuales que tenemos regularmente no son conscientes, ¿sí? Podemos hacer un diario de conductas, un journaling para esto, un diario de conductas. Entre 3 a 5 días vamos a notar cada vez que noten la conducta, ¿sí? O algo o alguna que la quieran analizar. Podemos trabajar esta vez con una, analizamos, trabajamos. Pueden escoger otra, analizarla y trabajarla. Lo importante es que sigamos haciendo este entrenamiento para poder, o sea, porque es un entrenamiento mental, para poder identificar, incluso para nosotros ponerle conciencia a cómo estamos respondiendo. Y si vamos a hacer estas respuestas, pues que lo hagamos lo más conscientes posibles. Miren, yo desde mi experiencia, yo creo mucho en los 21 días, ¿sí? Pero todos los 21 días arrancan por tres. Uno muchas veces dice 21 días y es grande. Verán, ustedes se han preguntado, ustedes se preguntan o les parece, ¿por qué de 3 a 5 días? ¿Por qué creen? Sí, este ejercicio nos ayuda a entrenar la mente. Ahí dice usuario de Zoom, no sé si sea su nombre artístico, ¿sí? Pero nos ayuda a entrenar la mente. ¿Por qué creen que de 3 a 5 días? Porque quiero complementar lo de los 21 porque me pasé 4 minutos, ¿sí? Me regala un momentico, Saray, solamente cierro este puntico aquí y finalizo. ¿Sí? ¿Por qué creen de 3 a 5 días? Les voy a responder, verán. Nosotros cuando vemos 21 días lo vemos muy grande, ¿sí? Si nosotros hacemos un parámetro de 3 a 5 días, es digamos que es un bocado un poco más asimilable, ¿sí? No lo vemos como tan grande. Ese desde la percepción y desde las neurociencias, está comprobado que cualquier impulso que nosotros tengamos, la motivación inicial, ¿sí? Va a durar 72 horas. ¿Cuánto es 72 horas? Eso es para todo, ¿no? 3 días. Nosotros hacemos 5 días, estamos pasando ese umbral de las 72 horas, ¿sí? De esa respuesta neuroquímica de la dopamina, que una vez que baja necesito volverme a motivar. Por eso es que dicen que la motivación es como la ducha, hay que hacerlo todos los días, ¿sí? Entonces, miren, solamente les digo esto. Si nosotros intentamos esos 3 días 7 veces, ¿cuánto nos da? 7 por 3, 21. ¿Sí? 7 por 3, 21. La idea es que nosotros empecemos a forjar hábitos nuevos. La perfección no tanto, es la constancia, ¿sí? La constancia, empezar a forjar. Les deseo una excelente noche, mil y mil gracias por su tiempo, mil gracias por su paciencia. Les agradezco mucho que tengan una excelente noche de viernes. Recuerden que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Aquí los vecinos ya se enteraron porque ya empezaron
con la música, la Bailata La Gozata, que tengan un excelente fin de semana, bendiciones, analicen, tengan la oportunidad, dense la oportunidad de hacer los ejercicios, ¿sí? Que tengan una hermosa noche. Hasta el lunes. Un abrazo para todos.